Buenas tardes. Le voy a pedir que abra su Biblia en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos a hablar sobre el corazón agradecido. El corazón agradecido. Pero antes quiero recomendarles la enseñanza del jueves pasado. Hablamos sobre el corazón limpio. Es una enseñanza que sin duda puede edificar sus vidas. Si usted no pudo venir a asistir el jueves, en la página de Facebook o en la página de Casa de Oración, ahí puede usted escucharlo, descargarlo, como usted guste. Es gratuito. Entonces vamos a hablar sobre el corazón agradecido. ¿Están listos? Bien, voy a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El corazón agradecido, hermanos, es aquel que reconoce las bondades de Dios. El corazón agradecido es el corazón estimado por Dios. Alta estima tiene Dios al corazón o al creyente de corazón agradecido. Porque el corazón agradecido entra en una dimensión más profunda con Dios por la simple y sencilla razón de que el corazón agradecido reconoce que Dios es soberano. ¿Qué significa? Que cualquier cosa que suceda, el cristiano está agradecido porque sabe que Dios tiene en sus manos su vida y que todas las cosas ayudan para bien. Bueno, esa es una dimensión que no todos los creyentes han logrado entrar. Sin embargo, pues en esta enseñanza vamos a compartir con ustedes cómo lo que es un corazón agradecido, cómo desarrollarlo y cómo permanecer en un corazón agradecido. No tiene que buscar esta escritura. Acuérdense que cuando yo les diga búsquenlo, entonces la buscan. Pero en segunda de Crónicas 5:13 y 14, allí nos describe cómo los que tienen corazón agradecido entran en una dimensión más profunda con Dios. Voy a leer este texto. Dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor, a medida que alzaban la voz con trompetas, fíjese la fiesta que se armaba allí de alabanza, címbalos y muchos otros instrumentos de música, y alababan al Señor y decían: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Dice que entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor. La Biblia dice que Dios es omnipresente. ¿Qué significa? Que Él está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Es muy diferente. Por ejemplo, en el monte Sinaí se manifestó en aquella zarza ardiendo que Moisés se sorprendió, ¿se acuerdan? Entonces Dios está en todas partes, sí, pero no en todas partes se manifiesta, se revela, se muestra. Aquí nos da a entender de que los que estaban allí en la casa del Señor estaban haciendo algo muy importante. Estaban glorificando a Dios, pero había un elemento que eran las acciones de gracias. Y esta es una sinergia que provoca que el corazón de Dios se derrame su presencia. Y dice que fue de tal manera que los sacerdotes no podían entrar allí a la casa por causa de la nube, porque la gloria de Dios, dice, había llenado la casa. Entonces, una dimensión en la que entran los de corazón agradecido es la manifestación, la revelación de la presencia de Dios. Hubo un hombre, un rey, que todos hemos oído, el rey David. Él fue un hombre profundamente agradecido con Dios. Él estableció en lo que se conoce como el tabernáculo de David, que a diferencia del tabernáculo de Moisés que regía en ese tiempo, él hizo un tabernáculo, pero no le puso lugar santo, sino solamente ni atrio
hizo una carpa, puso en medio el arca del pacto que contenía el maná, la vara de Aarón, etcétera, las tablas de la ley, y esa arca simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, en el tiempo de David hubo una experiencia profética de lo que sería la revelación del Nuevo Testamento, porque ahora, en el Nuevo Testamento, podemos entrar a la presencia de Dios por el camino vivo y nuevo y vivo que el Señor Jesús nos abrió a través de su sacrificio. Ya no hay restricciones, solamente ustedes saben que en el tabernáculo de Moisés el sumo sacerdote podía entrar y adorar, nada más él, y una vez al año. Entonces David hizo algo adelantado a su época. David, aparte de ser un rey, también es considerado como un profeta. Entonces él, en la adoración al Señor, ahí en el tabernáculo que él formó, estableció un ministerio bien tremendo. Un ministerio de alabanza y de adoración de 24 horas, los 7 días de la semana. Eso hablaba del corazón de David. Era un corazón de adorador genuino. Y en el Salmo 100, por ejemplo, en el versículo 4, David dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entonces, las acciones de gracias a Dios entraban en el panorama de este deseo que David tenía de que Dios fuese adorado, pero incluía acciones de gracias. Y el corazón que David tenía era un corazón profundamente agradecido, porque recibió de Dios muchas bendiciones, recibió familia, recibió Espíritu Santo, recibió perdón cuando pecó. Entonces él era un hombre profundamente agradecido. Pasaron los siglos de esto que David había establecido, pasaron casi 600 años y llegamos al tiempo de Nehemías. Nehemías fue el restaurador de las murallas de Jerusalén que habían sido derribadas por los enemigos, y él restauró las murallas de Jerusalén. Pero hizo algo muy interesante. Les voy a leer Nehemías 12:46. Porque dijo Nehemías, porque desde el tiempo de David, y habían pasado casi 600 años, y Asaf, ya de antiguo, dice, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acciones de gracias. Fíjense, 600 años después, Nehemías, que formó 2 coros impresionantes de cientos de personas, cuando terminaron la reconstrucción, se vinieron caminando por los 2 coros, cantando y alabando al Señor. Eran unas fiestas de alabanza que incluían, escúcheme, las acciones de gracias. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquel joven Daniel que propuso en su corazón no contaminarse? Bueno, Daniel fue otro hombre profundamente agradecido con Dios. Y esto a pesar de que estaba en una situación y en condiciones de estrechez, estaba cautivo. ¿Se acuerdan que estaba allí delante del rey Nabucodonosor? Sin embargo, fíjense lo que dijo en el capítulo 2, versículo 23. Dijo así: a ti, oh Dios de mis padres. Fíjense qué bonita oración. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Ahí está otra vez. Un hombre con corazón agradecido. Te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría. Está agradeciendo por las cosas recibidas. Me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Se acuerdan todo aquello que ya hablamos? Que pasó con el rey Nabucodonosor, cómo Dios se lo reveló a él y le da gracias. Entonces, el corazón agradecido es un corazón que está en constante gratitud hacia Dios, porque no hay día que no recibamos sus beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diario, todos los días. Pero desgraciadamente no todos los seres humanos son agradecidos.
Abran su Biblia ahí en el capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Vamos a aprender algunas cosas aquí muy importantes. Vamos a ver algunas cosas trágicas del corazón del hombre, pero vamos a aprender. Romanos 1:18 dice así: porque la ira de Dios, el enojo de Dios, el juicio de Dios significa aquí, se revela, se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Impiedad significa hechos malos, ¿sí? Conductas reprobadas por Dios. Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, que bloquean la verdad, que rechazan la verdad, que se burlan de la verdad. Dios llegó un momento en que les envía un juicio. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, lo que de Dios se conoce se refiere a las cosas creadas. Les es manifiesto a todo ser humano. Aquí manifiesto o manifestar significa revelar, mostrar. O sea, lo que de Dios se conoce les ha sido mostrado. ¿Cómo? Vamos a seguir leyendo. Pues Dios se lo manifestó, se lo reveló al ser humano. ¿Cómo? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, hay muchas cosas, Dios mismo es invisible, pero aquí menciona dos: su eterno poder y deidad. Síganme con atención. O sea, las cosas invisibles de pronto se ven. ¿Cómo? Aquí dice: se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Aquí está hablando de las obras de la creación, de las obras maravillosas de la creación, siendo entendidas estas manifestaciones, estas cosas reveladas, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que las obras de la creación dan testimonio del poder de Dios. Hay una historia que relaciona a un cristiano de hace ya algunos siglos. Él fue un filósofo, matemático, astrónomo, o sea, era toda una eminencia, pero sobre todo resaltaba su gran devoción a Jesucristo. Él era un creyente, un cristiano. Se llamó Blaise Pascal. Hay una historia que narra de que en una ocasión él, en sus estudios de astronomía, hizo una especie de maqueta representando el sistema solar. Y hizo allí en escala, ¿no? Y dice que en eso llegó un amigo de él, que también era un científico, pero era ateo. Entonces Blaise Pascal lo pasó, y cuando ve a aquel hombre, aquella cosa que estaba bonita, dijo: wow, dice, pero qué bueno que está eso, qué ingenio, qué bien hecho está. ¿Quién lo hizo?, le pregunta a Blaise Pascal. Y Blaise Pascal le responde: nadie. ¿Cómo nadie? No, se hizo solo. Y allí lo evidenció al supuesto ateo, ¿verdad? Porque créame que se necesita más fe para creer que de una explosión salió el sol y los planetas y todos girando alrededor de él como un relojito, y la Tierra girando alrededor del sol en 365 días, y en 24 horas da también su giro, y se forma el día, y todo salió de una explosión. Créame que los ateos tienen más fe que nosotros. Dice aquí en Romanos que las obras de la creación dan testimonio de que hay un creador, de que hay un diseñador, ¿sí? También hay otra historia de un hombre que se paró enfrente del reloj ese que está ahí en Londres, Inglaterra, que es como un símbolo, ¿no? Y dijo: wow, qué bonita obra de arte. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo fabricó?
Bueno, es que cualquier cosa que funciona de manera cronológica, con trazos verticales, horizontales, están evidenciando que hay un diseñador, ¿sí o no? Que hay un creador. Bueno, dice aquí en Romanos que Dios se reveló a todos los seres humanos por medio de las cosas creadas, de manera que nadie tiene excusa. Sigo leyendo, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, o las cosas reveladas que mostraban a Dios, eso se refiere aquí. Fíjate, aquí está el punto. Dejaron de hacer dos cosas. Número uno, no le glorificaron como a Dios. Y número dos, ¿qué? Ni le dieron gracias. Ahora, de estas dos cosas que dejaron de hacer, de glorificar a Dios y de darle gracias, se derivó toda una tragedia. Y se sigue derivando toda una tragedia para todos aquellos que no reconocen a Dios, que no glorifican a Dios, ni le dan gracias. Seguimos leyendo. ¿Qué sucedió? En primer lugar, dice, se envanecieron en sus razonamientos, en sus pensamientos. Sus razonamientos empezaron a ser sin sentido, torpes. Dice que su necio corazón, la palabra necio significa torpe, tonto, ingenuo. Su torpe, necio corazón vino a estar en una condición muy triste. ¿Fue qué? Dice, entenebrecido, lleno de tinieblas. Como cuando usted entra a un banco de niebla y va conduciendo. Las indicaciones son de que le baje la velocidad porque es muy peligroso, porque no hay manera de ver a más allá de 3, 4, 5 metros. Entonces ¿cómo es que llega una persona a tener corazón lleno de tinieblas? Porque dejan de reconocer a Dios y porque dejan de agradecerle. Porque el agradecerle es reconocerlo. Y el corazón se desborda en alabanza, en adoración y en acciones de gratitud al Señor. ¿Qué pasó aquí? El egoísmo, el orgullo no les permitió reconocer a Dios, al Dios creador, y tampoco lo reconocieron en sus vidas. No le alabaron, no le dieron gracias. ¿Por qué? Y sus razonamientos se empezaron a llenar de tinieblas. No, lo que he logrado es por mi inteligencia. Lo que yo tengo es por mi esfuerzo. Lo que yo es mi egoísmo, sí, el orgullo, la soberbia. Y el orgulloso y el soberbio, Dios lo resiste. Porque el orgulloso no reconoce que Dios es el dador de la vida y de todo lo demás, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo le va a agradecer? El problema es que estando en semejante condición, la degradación se va haciendo cada vez más notoria. Ahora en el versículo 22, si va conmigo, dice, profesando ser sabios, o sea, creyéndose muy sabios, se hicieron necios. Necios, ya dije, se puede traducir como torpes, inútiles, tontos. Y hay una traducción que también habla de sin cerebro, o sea que no lo pusieron a funcionar, no razonaron siquiera pudiéndolo hacer, se hicieron necios, se creyeron muy sabios y sus pensamientos rayaban en la necedad y en la tontería. Ahora bien, a partir del versículo 23, de manera muy, muy clara, el apóstol San Pablo nos empieza a describir las consecuencias que vienen por no glorificar a Dios y por no reconocer a Dios y por no darle gracias a Dios. Dice el versículo 23, la primera consecuencia, o la segunda, o ya la tercera quizás, es la idolatría. Vamos a ver el versículo 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Qué significa? Que los hombres hicieron imágenes de hombres y los adoraron. ¿Se acuerda de Nabucodonosor que hizo una estatua?
muy alta de oro, y decretó que todos debían de adorarla, pero aquellos jóvenes israelitas no se doblaron ante la estatua. ¿Qué cosa tan más irracional? Que yo vaya con un serrucho o con una motosierra, corte un árbol, le dé figura de hombre, y luego yo mismo que lo corté me le postre, le hable, le pida y lo adore. ¡Qué cosa tan irracional! ¿Qué es una irracionalidad total que yo tome 20 kilos de yeso, haga un molde y me haga una figura que yo mismo hice, y luego me le postre y lo adore y le pida y aún le dé gracias? ¿Saben por qué se cae en la idolatría? Porque si no adoras al Dios que vive por los siglos, vas a terminar adorando las cosas creadas. Iglesia que no adora a Dios de corazón sincero va a terminar adorando otras cosas. Y hoy lo vemos en el evangelio de estos tiempos. Gente desbordada adorando a sus ídolos, a sus cantantes favoritos, a sus predicadores favoritos. La gente ya no se reúne para... Fíjense, hoy hasta cobran por entrar a adorar a Dios. ¡Qué aberración! Todo eso es producto de ¿qué? De no darle gloria a Dios con corazón genuino. Pero todavía no se quedaron ahí, se sigue degradando el ser humano. Dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, y luego añade de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oiga, eso ya raya. ¿Cómo es posible que una cultura como la egipcia, que tenían dominio de muchas de las ciencias que siguen rigiendo el día de hoy, con conocimientos astronómicos, conocimientos médicos, conocimientos de física, conocimientos de ciencias, cómo es posible que hayan hecho, por ejemplo, una imagen de una mosca y se postraban y la adoraban? O la imagen de un cocodrilo. Bueno, todavía lo seguimos viendo en algunos países orientales. La vaca es un animal sagrado. Hay lugares donde los macacos, los monos, los tienen como animales sagrados. Gente que tiene creencias extrañas de reencarnación, que reencarnan los seres humanos, y como tienen al macaco o al mono como algo sagrado, los macacos estos se meten a las casas, se roban la comida, paran el tráfico y se quedan ahí comiéndose sus bananas, y nadie les puede decir nada porque son sagrados. Y cuidado con que le tires una piedra, porque no vayas a estar apedreando a tu abuelito. O sea, bueno, mi idea no es provocar risa, sino nada más estoy razonando simplemente para mostrarles a ustedes lo que la misma Biblia dice de las consecuencias que vienen por no glorificar al verdadero Dios. Terminan adorando las cosas creadas, y lo peor, a los animales. ¿Qué estado tan más deplorable este? De cuadrúpedos, dice, y de reptiles. Ahora, viene en el versículo 24 otra consecuencia de las dos cosas que dejaron de hacer, de glorificar a Dios y de darle gracias. Dice en el versículo 24, por lo cual, ahí está otra consecuencia, o como consecuencia de que no adoraron a Dios, sino adoraron las cosas creadas, también Dios, así como ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios, también Dios se hizo a un lado. No quiere nada conmigo, ok. Por lo cual Dios los entregó. Entregar significa los abandonó a los designios de su corazón. Ya no, por más que les llamó de día y noche y se presentaba, y las obras mismas de la creación daban testimonio de él, ellos no hacían caso. La gente, algunos no hacen caso. Dice que Dios también los entregó a la inmundicia, y aquí inmundicia tiene que ver con perversión de tipo sexual, inmoralidad sexual. O sea, los abandonó. Y una de las consecuencias, o que va muy de la mano, que yo le llamo, que son como primas hermanas, la idolatría y la inmoralidad sexual.
Donde usted va a idolatría, hay inmoralidad de todo tipo. ¿Cuántos son originarios de algún pueblo aquí de Jalisco? Un buen número, sí. No me van a poder desmentir. Pero en casi todos los pueblos, no solo de Jalisco, sino del país entero, se celebran lo que se conocen como las fiestas patronales, ¿no? Donde se celebran, pues, santos. Son fiestas religiosas. Y no me vaya a decir que en esas fiestas religiosas se promueve la santidad, se promueve la verdad, se promueve la justicia. ¿Están de acuerdo en que no es así? No, todo el pueblo es una cantina. Nada más estoy argumentando para aclararles un poco, ilustrando lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, donde le entra desde el presidente municipal hasta el párroco, y hay una borrachera impresionante, no me diga que no va a haber actos inmorales. Que probablemente algunos de los que están aquí hasta participaron. Eso fue en su vida pasada. Ahora, ¿por qué se dan ese tipo de manifestaciones de tipo religioso que terminan en la idolatría y en la inmundicia? ¿Por qué creen? Porque no toman en cuenta al Dios creador, ni le dan gracias a Él. Hacen sus ídolos, se postran ante esos mismos ídolos, los alaban y les dan gracias a los ídolos. Terminan en la inmoralidad sexual. Y de ahí, un montón de jovencitas embarazadas, un montón de manifestaciones pecaminosas de todo tipo, un degenere total. No me diga que los carnavales son un dechado de santidad. Nada que ver. Todo de qué es producto de la idolatría. Y Dios los abandona, los entrega a la inmundicia. Sigo leyendo en el versículo 24. En las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia significa pasiones desordenadas, pasiones pecaminosas, como los celos, la envidia, la borrachera, el adulterio, la fornicación, la maledicencia. Esas son las concupiscencias de los corazones. De modo, aquí está, mire, de manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sígame con mucha atención, Deshonraron sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron, distorsionaron, ¿qué? La verdad de Dios, de que Dios es el creador, de que Dios es el Dios que bendice a todo ser humano y hay que darle gracias. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aquí la mentira es la idolatría, honrando, dice, y dando culto a las criaturas, llámese San Pedro, San Pablo, San Pillín, San lo que sea. Honrando y dando culto a las criaturas, porque San Pablo es una creación de Dios. También San Pedro, y también Santa no sé qué, y también la Virgen María, y también fulano, y el que sea, son creación de Dios. Entonces, las consecuencias de no darle gloria al Dios creador son idolatría y perversión. Sigo leyendo. Dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26, sígame con atención. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Yo quiero enfatizar aquí la frase uso natural. En el griego esa palabra se refiere a las partes íntimas de la mujer. Cambiaron el uso natural que se hace con un hombre en cuestión de relaciones sexuales, uso natural por el que es contra naturaleza, entiéndase lesbianismo. Y yo quiero aclarar aquí una cosa, Esto que está aquí, que estoy leyendo, nada más lo estoy leyendo. Yo no lo escribí, porque luego hay gente que se siente ofendida.
No, en todo caso, claro, pues la ofensa es con Dios, porque Él fue el que inspiró esto. Yo no lo escribí. Si alguien tiene algo que reclamar, reclámele a Dios. Yo no recibo reclamaciones, porque pues, yo no escribí eso. Yo nada más estoy leyendo. ¿Sí? Porque yo puedo entender que entre tantas personas que escuchan o que están aquí presentes puedan tener alguna familiar, alguna tía, alguna hermana, alguna prima que está en esa condición. No lo sé. Y se sienten ofendidos con uno. Pero yo nada más estoy repitiendo lo que dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y que nos está revelando las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios. Pero no solo las mujeres. Miren lo que dice en el versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Hay gente que argumenta que la palabra homosexual no existe en la Biblia, y tienen razón. La palabra homosexual tiene por lo mucho 200 años de haberse acuñado. La Biblia no contiene ese término, pero ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Hombres con hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Las lascivias son las pasiones sexuales desordenadas. Se encendieron unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cómo dice aquí que es esas cosas? Extravío, desviaciones. Así dice la Biblia. Ahora, yo quiero retomar. Esto vino es parte, porque hay más escrituras, capítulo 3, hay más escrituras que hablan sobre las consecuencias de no haber tomado en cuenta a Dios, y mucho menos darle gracias. Se descompone totalmente el corazón del ser humano. Dice en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahí está, no lo tomaron en cuenta. Dios está allá arriba, y a mí Dios, yo soy libre, yo hago lo que me dé mi gana. Sí, es cierto. Dios nos ha dado esa bendición de ser personas que tenemos la capacidad de decidir lo que queremos hacer, ¿sí? Pero vamos a dar cuentas. Mire, yo soy libre en este país, son libres en este país, sí, pero si hacemos algo que transgreda las leyes que rigen este país, nos vamos a tener que enfrentar ¿con qué? Con la ley. ¿Sí o no? Con un juez. Pues el Señor es el juez de toda la tierra, y Él ha establecido leyes universales. No matarás, no robarás, no adulterarás. Y todos somos libres, pero no podemos transgredir así. No, sí, soy libre, repito, como aquí soy libre, tengo una licencia para conducir, pero esa licencia que me da libertad para ir a cualquier rancho aquí de Jalisco. Sí, pero no puedo irme por la carretera a Morelia a 250 kilómetros por hora. ¿Verdad que no? En primer lugar, porque mi auto no los levanta. Pero tampoco a 120, ni a 130, que eso sí los levanta. No, inmediatamente me va a salir un agente y va a decir, oiga, ¿qué prisa lleva? No se meta conmigo porque soy pastor. Así una vez yo iba con unos pastores y le pisó, eso se ve en Estados Unidos, ahí en Texas, en el freeway, y íbamos así, atravesando un puente, y estaba una patrulla. Y uno que iba de copiloto le dijo, oye, pastor, bájale. No, es que no sé qué. Y cuando bajamos así, se oye, ay, Señor, le hace el pastor que iba manejando. Y pues se hizo a un lado, ¿no? Entonces se baja el policía y dice, oiga, nos vio con cara de aztecas y nos habló en español.
Él era gringo, pero nos habló en español. Oh, yo voy a llevar mucha prisa, llevar mucha prisa. ¿A dónde van? Entonces le dice el que iba manejando, somos pastores. Híjole, nomás le dijimos así. Y le hace el policía, oh, son pastores, son los primeros que deberían de poner la muestra. Qué pena. Entonces, como ellos no, somos libres, sí, somos libres, pero si transgredimos, tenemos que enfrentarnos y así, todo el mundo, sí, son libres. Usted es libre para casarse 20 veces si quiere, o 30, para que digan que usted sí es libre. Y un día va a tener que dar cuentas con todos los hijos que dejó regados ahí, como Juan Charrasqueado, Juan Sin Miedo y todos esos, Pedro Infante y todos esos. No hay que confundir. Ahora, volviendo al tema, el apóstol San Pablo era un hombre profundamente agradecido. Él, si tú ves en sus cartas, cuando tú las leas al principio, por ejemplo, 2 Timoteo, capítulo 1, no lo busque, en el versículo 3 dice, doy gracias a Dios, al que sirvo con limpia conciencia. Bueno, uno lee ese versículo y parece como que no tiene nada, no, tiene una esencia profunda, hermano. Doy gracias a Dios, dijo. ¿Por qué Pablo era un hombre profundamente agradecido? Pablo conocía esa dimensión en la que entra un corazón agradecido delante de Dios. Entra en una dimensión muy profunda. Y Pablo sabía que había algo muy profundo espiritual, que cuando él daba gracias a Dios, algo pasaba dentro de su ser. Él encontraba en esa práctica de la gratitud un poder, él encontraba una fortaleza para enfrentarse a cualquier situación que se le presentó. Pablo sabía que el corazón agradecido le proveía de fortaleza, entendía la voluntad de Dios, no se le oscurecía, no se turbaba por saber, ¿y ahora qué está pasando? No, ¿se acuerdan cuando estaba ahí en Filipo en la cárcel? Que estaba, bueno, las cárceles de aquel tiempo no eran, si las de hoy se quejan, no, las de antes, olvídese, eran terribles, húmedas, hasta con medio metro de agua, lodo, y ahí estaba Pablo y Silas, y no solo en unas condiciones deplorables, sino con grillos en las manos, en cepos en el cuello, en los pies. Dice que a medianoche Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Cantaban himnos a Dios. Bueno, es que, ¿cuál sería la explicación? La pregunta obvia es, ¿pero por qué hacían eso? Ahora, los himnos, cuando dice ahí la palabra himno es un canto de acción de gracias. Y muchas otras más definiciones que incluía, por supuesto, acciones de gracias. Entonces Pablo y Silas se pusieron a dar gracias en una condición muy adversa. Entonces Pablo conocía este secreto que que muy pocos cristianos, o que no muchos cristianos desconocen. Pablo le escribió a Timoteo esta carta porque Timoteo era un joven pastor, no tenía mucha experiencia, estaba siendo atacado, perseguido, falsos apóstoles, falsos maestros entraban a la iglesia, le atacaban, le dividían, lo calumniaban, lo asediaban, y su fortaleza empezó a menguar. Entonces Pablo, cuando le escribe esta carta, estaba en la cárcel y le dice, Timoteo, le dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de ¿qué? De amor, de poder, de amor y de dominio propio. Pero escúcheme bien, cuando él escribió eso, estaba en la cárcel. ¿Cómo es posible que alguien puedas alentar a alguien que está desanimado y todo temeroso y él estando en la cárcel? ¿De dónde sacaba esa fortaleza? Doy gracias a Dios, decía él. Era un hombre profundamente de corazón
lleno de gratitud hacia el Señor. En Colosenses 3:15, no lo busque, Pablo escribió: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dice, y sed agradecidos. Otra vez, nada más que ahora los colosenses les enseña: sean agradecidos. Entren en esa dimensión más profunda con Dios. Aunque ustedes no entienden qué es lo que están pasando, sean agradecidos. Porque a los efesios les enseñó todavía un poco más. Vamos al capítulo, ahora sí abran su Biblia, en Efesios 5:20. A ellos les explicó un poco más, aunque las cartas, bueno, corrían ya en aquel tiempo, y todos se daban cuenta que el apóstol Pablo era un hombre de corazón profundamente agradecido, que siempre daba gracias a Dios. Efesios 5:20. Es inevitable que no pueda recordar yo, mientras que busco Efesios 5:20, es inevitable que no venga a mi mente el recuerdo de nuestro querido hermano Pablo Hunter. Él era un hombre tan especial, te inspiraba tanto a la devoción a Dios, siempre te llevaba hacia Dios. Yo lo conozco de los 40 años que tengo de cristiano, y en mis primeros años de cristiano que él me tomó, me dijo: tú vas a estar cerca de mí. Yo miraba que un día apedrearon la camioneta en la que él iba, o sea, cosas que él vivía, y yo le decía: hermano, ¿cómo está? Yo esperando que se soltara llorando y yo lo consolara, qué sé yo. Hermano, ¿cómo está? Y siempre hacía esto. Oh, hermano, yo doy gracias, decía. Y yo: ¿gracias? Pues sí, a mí me parecía una locura. Aunque ya era cristiano, todavía no entraba en esa dimensión, todavía no entraba en ese entendimiento que él ya había descubierto. Las acciones de gracias. Oh, hermano, me decía: dale gracias a Dios. Pero ¿cómo le voy a dar gracias a Dios en esto? Me robaron la camioneta. Hermano, dale gracias a Dios, decía. Una vez, hablando de camionetas, tenga allí Efesios 5:20. Le regalaron a él una camioneta nueva para las misiones. Él viajaba muchísimo. Le metía casi 80,000 kilómetros al año a su camioneta. Se las acababa en 2-3 años las camionetas. Y le regalaron una van en Estados Unidos, bien bonita. Una vez llegó a mi casa y yo abrí la puerta, y cuando lo vi: hermano, ¿cómo está? Oh, yo doy gracias. Siempre decía lo mismo. Pero así en la banqueta vi un camionetota, pero bonita. Yo le dije: ¿y ese avión, hermano? Oh, hermano, dice, pues el Señor me lo regaló. Y ahí me contó que se lo había regalado un hermano, y bueno, la otra pues allá se quedó, y pues ya me viene en esta, ya donde quiera me dejaba tirado. Dice: yo doy gracias, decía, por su camioneta nueva. A los 4 días, hermano, llegó a mi casa y tocó. Y abrí yo: ¿cómo está, hermano? Oh, gloria a Dios, yo doy gracias. Siempre, de verdad, siempre decía eso. Entonces me asomo para ver el avión y le digo: ¿y el avión? ¿Dónde está su avión? Así le decía yo porque era un camionetota. ¿Y su avión? Y me dijo: oh, hermano, aleluya, dice. Alguien que la necesitaba más que yo se la llevó. ¿Y yo qué? Oh, sí, hermano, entraron a mi cochera y se la llevaron. Yo creo que la necesitaban más que yo, pero yo doy gracias a Dios. ¿Qué has hecho tú? No, yo vas a ver, ya el diputado del partido no sé qué, es mi amigo, y yo ahorita el presidente, yo ahorita voy a meter al bote hasta al dueño de las Chivas. Yo, van a ver ahorita. No, tú te ponías, pero sin embargo él reaccionaba. Oh, yo doy gracias, hermano. Oh, yo doy gracias. Hermano, tiene que ir a denunciar que se la robaron. Bueno, vamos. No quería él. Bueno, vamos. Llegamos acá por la calzada y subimos como 2 pisos y hay un patio así. Y estábamos esperando allí para hacer nos dijeron que fuéramos allí con alguien. Y voltea el hermano y dice: oh, hermanos, aleluya, allá está, dice.
Y allá estaba la camioneta, dice, oh, yo me la voy a llevar, yo traigo otra copia de la llave. Y no, ay, gloria a Dios, pues vámonos. Y nada más que no te dejan entrar al estacionamiento, porque es donde se estacionan los jefes. Entonces dice, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Oh, yo vengo por mi camioneta, dice el hermano Pablo. ¿Cuál camioneta? Ni qué nada. Esa camioneta es mía. Ah, dice, cuidado, es la del jefe. Usted ya me entendió. Dice, oh, es del jefe. Aleluya. Así. Doy gracias. Se dio la media vuelta y nosotros, ¡hey, hermano! Oh, no, hermano, es imposible. No podemos pelear nada. Yo doy gracias. A los 4 días, hermano, ya tenía otra nueva. Así vivió toda su vida ese hombre. Había entrado en una dimensión que muy pocos conocen. Pablo el apóstol, volviendo a Pablo el apóstol, él la conocía. Y mire lo que dijo, Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues eso es obvio que rebasa al entendimiento humano. ¿Cómo le voy a dar gracias porque me robaron mi camioneta? Bueno, es que la frase por todo en el griego es una palabra huper que significa sobre todo. La idea que menciona es por encima de todo, más allá de cualquier situación. Eso dice la definición de la palabra en el hebreo. Más allá de cualquier circunstancia en la que te encuentres, a pesar de eso tú le das gracias a Dios por todo. Y esto es... La mente humana batalla con esto, porque dice, a ver, ¿cómo? Bueno, eso es lo que el hermano Pablo había entendido, entrado en esa dimensión. Él le importaba más su estado, el estado de su corazón, que las condiciones a su alrededor. Por eso es que él nunca fue un hombre amargado, ni fue un hombre envidioso. Tenía un corazón, era tan generoso, hermano. No, olvídelo. Un ejemplo a seguir. Y el apóstol Pablo está dando aquí una enseñanza profunda. Le dice a los efesios, sobre todo, por encima de todo, de cualquier circunstancia en la que ustedes se encuentren, esto sea bueno o malo como sea, den siempre gracias por todo. Pero el vocablo griego habla de hacerlo de una manera insistente, cotidiana, reiterada, repetitiva, una y otra vez, dándole gracias a Dios. Como dijo un cristiano, dijo, hoy yo me iba a quejar delante de Dios, pero de pronto reflexioné y recordé que bueno, tengo un techo bajo el cual dormir, tengo que comer, tengo que vestir, tengo zapatos, estoy sano. No, Señor, mejor te doy gracias. Yo pensaba quejarme. Ahora, sin perder de vista Efesios 5:20, vayan conmigo a 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18, que es el texto que tomamos. Y dice así: dad gracias, pero ahora dice, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios en Cristo? ¿De verdad quieren hacerla? Denle gracias a Dios. ¿En qué? En todo. Ahora, acuérdense que a los efesios les dijo por todo, por sobre todo, por encima de todo, más allá de cualquier circunstancia. Dale gracias por todo. Y aquí dice en todo. En todo, en el griego se refiere, escúchenme, a una posición de un lugar. Es decir, en cualquier lugar que te encuentres, en tu casa, en la congregación, cuando vas en el camión, en el taxi, conduciendo, cuando estás en el trabajo. Aquí ya habla de una constante, de un espíritu de adoración, de un espíritu de oración,
¿Se acuerdan que dice también Pablo a los tesalonicenses, orad sin cesar? ¿Quiere decir que voy a estar 24 horas así, hincado, las rodillas orando? No. Orad sin cesar habla de una actitud de oración. Que tú puedes ir y estar en cualquier lugar y tú estar orando al Señor, dándole gracias. Porque si tú vas en el camión y de pronto da un frenón de esos que saben hacer ellos, y porque se le atravesó otro igual, y chocan, y ya vas a llegar tarde al trabajo. Bueno, el cristiano que ha entrado en esta otra dimensión, a pesar, en el lugar donde está, le da gracias a Dios. Oh Señor, gracias. Yo ignoro por qué permitiste esto en mi trayecto, pero te doy gracias. Tendrás algo bueno para mí al final. Entonces se refiere a una posición fija en un lugar, en un tiempo, que habla en el estado en el que te encuentres. Por ejemplo, hoy, ¿cómo te encuentras hoy? Tal vez estás triste, tal vez gozoso, quizás estás afligido, quizás estás presionado, estás estresado, como hoy se dice, quizás tengas alguna enfermedad y vengas un poco enfermo, quizás estés pasando un tiempo de escasez. Este es tu presente, este es tu tiempo ahora. Bueno, el cristiano de corazón agradecido sabe que hay tiempo para todo, se da tiempo para todo. Hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Tiempo para vivir, tiempo para morir. Tiempo para estar alegre, tiempo para estar triste. Entonces, en cualquier tiempo en el que tú estés, esta es la enseñanza de Pablo. Como él, que estaba en un lugar, en la cárcel, en su tiempo presente estaba en aflicción. Sin embargo, ¿qué hizo? Cantó himnos a Dios, glorificó a Dios y le dio gracias. ¿Y qué hizo Dios? Obró a su favor. ¿No vino un temblor tremendo y las cadenas de todos se soltaron? ¿Por qué? Dios se mostró, como en las crónicas que leímos, que se reveló ahí la presencia de Dios. ¿En quiénes? En quienes daban acciones de gracias y alababan al Señor. Entonces, en todo se refiere a una posición en un lugar, tiempo o estado. El estado se refiere pues a la condición en la que estás también. Entonces, dale gracias a Dios. Siempre tendrá Él un propósito. Como oró también otro hermano, un señor anciano, y dijo: gracias Dios, porque aunque no tengo mucho dinero y no tengo muchas cosas, tengo vida, tengo salud, tengo una familia hermosa, tengo mi esposa, tengo mis hijos. Yo te doy gracias, Señor. Sí, quizás ahorita estoy pasando un tiempo difícil, no tengo trabajo, pero gracias, Señor, porque no nos has dejado. Eso es tan distinto, hermanos. Ya hablaremos en un tema específico sobre el corazón quejumbroso, que está ahí en la Biblia también. Aquellos que nada les parece, de todo se quejan, de todo lloran, de todo se enojan. ¿Conoce gente así? Entonces, Pablo nos está revelando aquí cómo él obtenía su fortaleza espiritual para soportar aflicciones y aún darse tiempo para fortalecer a otros. Él era un hombre de corazón profundamente agradecido, porque él sabía que el corazón agradecido es del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón agradecido demuestra humildad. Sí, Señor, yo sé, a lo mejor no entiendo en mi mente, pero tú estarás haciendo algo bien. El corazón agradecido está demostrando entendimiento de que nada sucede si Dios no lo permite. Y si lo permite, el corazón agradecido sabe que Dios tiene propósitos y que a la postre lo usará para bien. Y es inevitable para mí no citar Romanos 8:28, que conocemos de memoria. ¿Qué dice Romanos 8:28? 1, 2, 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Bueno, aquí hay varias cosas que quiero resaltar brevemente. En Romanos 8:28 empieza mencionando un verbo, que es el verbo saber. Saber. El verbo saber aquí también se puede traducir por entender.
Conocer. Entonces se puede leer. Y entendemos y conocemos que los que aman a Dios. Ahora bien, ¿qué es lo diferente a saber? Ignorar, ¿no? Ese sería lo contrario, ignorar. El problema entonces radica en que no todos saben este principio. O lo pueden saber así de manera teológica, pero no han entrado en la dimensión de la experiencia del versículo, que el versículo nos está mostrando. Y sabemos, dice Pablo, con una seguridad. Entonces, según Pablo, todo cristiano debe saber. No podemos ser ignorantes ni en los demás puntos, pero aquí Pablo dice, y sabemos, entendemos que a los que aman a Dios, yo les pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Fíjate, hacia dónde estamos yendo, el mismo texto hacia dónde nos está llevando. Sabemos, conocemos, entendemos. Los que amamos a Dios, lo entendemos. ¿Qué entendemos? Que todas las cosas, ¿qué? Ayudan para bien. Mire, la frase todas las cosas, en el griego, implica cosas buenas y cosas malas. Tiempos buenos, tiempos malos. ¿Se acuerdan de José que hablamos de él? Cómo los hermanos lo golpearon, lo vendieron, fue a dar a la cárcel, salió huyendo de aquella mujer mala, termina en la cárcel, pero Dios estaba detrás de todo eso. ¿Se acuerdan que Dios lo empujó, lo prosperó? Dios lo empujó hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios era el único que sabía que vendría la hambruna en la tierra donde vivían su padre y sus hermanos. Y cuando él se descubre ante sus hermanos siendo ya el gobernador de Egipto, o primer ministro de Egipto, cuando él se revela, los hermanos se desconciertan y les entra el temor, y José los calma y dice, no se preocupen, Dios preparó todo. Si analizamos la vida de José, como ya lo hemos hecho, pero hay un elemento allí, él nunca se quejó. No existe una sola queja allí. ¿Por qué? Porque él conocía la dimensión que conocía Daniel, de la acción de gracias. ¿Sí? Él conocía la dimensión que conocía el apóstol Pablo, que conocía a David, que conocía al hermano Paul Hunter. Y Dios quiere que entremos en esa dimensión de la gratitud constante, las 24 horas, como David en el tabernáculo, de manera constante. Entonces, todas las cosas, buenas o malas, tiempos buenos, situaciones malas, escasez, abundancia, todas las cosas ayudan a bien. La palabra, el verbo ayudar allí, ayudan a bien, es una palabra griega, sinergeia, donde se deriva sinergia, que es la conjunción de dos elementos. Se hace una sinergia. O sea, Dios tiene un propósito. Está tu condición, tu situación, tú lo entiendes y se hace una sinergia y Dios obra para bien. Pablo decía, mis prisiones han redundado para beneficio y la proclamación del evangelio. Estaba contento. Hágame usted el favor. Han redundado para la difusión del evangelio. A él lo que le interesaba era la difusión del evangelio. Y él entendió que el haberlo puesto el Señor, permitido estar en la cárcel, era para que estuviera solito y el Espíritu Santo, sin interrupción de nadie, le inspirara casi una tercera parte del Nuevo Testamento. Increíble, ¿no? Pero él conocía el secreto. Ahora, en el hebreo hay varias, por lo menos 7 palabras que cuando usted lee los salmos, por ejemplo, donde siempre que encuentre alabad al Señor, glorificad su nombre, etcétera, etcétera, hay por lo menos 7 palabras que en el hebreo se pueden traducir por alabanza. El problema con nuestro idioma, en el caso del castellano, es que solamente existe la palabra alabanza o glorificar. Pero en el hebreo, cuando uno lo estudia un poquito más, te da más profundidad y te abre el entendimiento. Bueno,
De todas estas palabras, hay una que quiero mencionar nada más, que es la palabra Touda. Esa palabra, que se traduce por alabanza, significa literalmente esto: alabar a Dios, pero con acción de gracias. Hay otra palabra que es simplemente alabar a Dios, pero aquí implica alabar a Dios, pero añade un elemento: acciones de gracias. Pero ahora sí que la acción, el sentido es el siguiente: levantar las manos. ¿Traen sus manos? ¿Sí las trajeron? A ver, levanten sus manos. Fíjese, esto es yada, perdón, esto es touda. La otra es yada, pero este es touda. Es alabar a Dios levantando las manos, pero con acción de gracias. Eso era algo que hacían, puede bajar sus manos, eso era algo que hacían los judíos cuando oraban en el templo, o cuando estaban fuera de Jerusalén, que se inclinaban y levantaban las manos, como Daniel. ¿Se acuerdan que abría las ventanas y se hincaba y levantaba sus manos? Era touda. Levantaba sus manos, alababa a Dios, pero incluía las acciones de gracias. Pero esas acciones de gracias eran por lo recibido. Por lo recibido. Esto está bien interesante. Como oró un niño en su inocencia y dijo: amado Dios, dice, quiero solo tomar un minuto en esta ocasión, un minuto. No voy a pedirte nada. Solo quiero agradecerte por lo que me has dado. Ese touda implica eso: levantar las manos con acción de gracias por lo recibido. Nosotros hemos cantado aquí, hace rato lo cantamos, que dice: abres tus manos, ¿qué dice el canto? Derramas bendición. Qué bonita expresión, ¿no? Abres tus manos y derramas bendición. Y hay muchas bendiciones que son no solo para los creyentes, sino también para los que no lo son. Dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. La misma sombra de un árbol que cubre del calor a un cristiano, lo puede cubrir a un no cristiano. Esas son de las bondades de Dios que casi nadie reconoce. ¿Cómo le van a dar gracias? No lo toman en cuenta. ¿Cuándo he visto a alguien que no tiene fe, que no tiene en cuenta a Dios, levantarse y decir: gracias, Señor, por el sol? No es muy común. ¿Por qué? Porque no hay esta conciencia. Pero yo les voy a hacer una pregunta a ustedes: ¿qué han recibido de la mano de Dios por lo cual tú puedas estar agradecido con Él? ¿Qué has recibido? Todo, sí, todo, ok, todo. Pero vamos a ser específicos. A ver, vamos a empezar por los de allá arriba, que siempre se me duermen. Como no los veo, pues se me duermen. A ver, los que están allá arriba de mi lado izquierdo, ¿qué han recibido de Dios por lo cual pueden darle gracias? Pero específico. Sí, ya sé que todo, pero específicamente, a ver, fuerte. Salud. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la salud? ¿A qué más? Familia. Cuídala bien, ¿eh? ¿Qué más? ¿Zapatos? No, también. Bueno, en la mañana entendí frijoles. Yo creo que tenía hambre la hermana. A ver, ¿qué más? ¿Qué dijo? Ah, porque cayó aguanieve. Bueno, yo también le doy gracias porque me quemó mis plantas. Bueno, dice que en todo tiempo, ¿no? Y créamelo, que sí le di gracias. Porque ya el otro día, sí, bien bonito, ¿no? Y el otro día dije: ay, se quemaron. Ah, gracias, Señor, pues son tuyas. Está bien, yo sé que, porque también el agua que cayó las va a hacer así. Gracias. A ver, los de aquí en medio, ¿algo por qué darle gracias a Dios que hayan recibido? Los nietos, dice. Uy, estás feliz con los nietos. ¿Qué más? La vida. ¿Qué más? ¿Qué dijo? No le hagan así. No, hablen, porque así no se oye, ¿verdad que no se oye bien así? Porque si yo quito la mano así, fíjese cómo, a ver. ¿Otra vez?
La restauración de su vida. Los de acá. Ay. Bueno, a ver los de acá. Los de acá que siempre se torcen el cuello así, pobrecitos, y ahora salen así. Cuando se encuentra alguien ahí a la salida que van así, al lado izquierdo son los, al lado derecho son ellos. A ver, ¿qué han recibido por lo cual pueden darle gracias a Dios? Restauración, ¿sí? ¿Qué más? La salvación, ¿qué más? Trabajo, sus hijos, la familia. A ver los de acá. Te sacó del alcoholismo. Imagínate, qué terrible es esa vida, ¿no? Diario podrías estar agradecido, ¿no es cierto? ¿Usted? A pesar de que perdió su casa de 5 millones de pesos. Si alguien aquí nos visita por primera vez va a decir, ¿qué es esto? Le dan gracias a Dios porque perdió su casa. Le dan gracias a Dios porque lo sacó de la borrachera. Si a mí me gusta, dice alguien. Bueno, es que estamos entrando en otra dimensión. A ver, ¿qué más han recibido aquí? El perdón. Siempre te ha protegido. Estás aquí vivito y coleando. Nunca te has enfermado. No, casi no. No, sí es cierto. Yo lo conozco hace más de 30. Fue de los primeros cristianos aquí en casa de oración. ¿Cuántos tienes aquí? 33, sí, de los primeros convertidos. Y sí es cierto, que te ha guardado, pues aquí estás después de 33. A ver los de acá, Martita. Tu familia, tu nieto. No, miren, tengo 750 fotos del nieto. Todos los días Adrián me manda fotos de cabeza, todo del nieto. ¿Está feliz? Bueno, algo por qué darle gracias a Dios. ¿Qué más? La vida. Qué buena onda. No se lo puedo ya porque el tiempo se nos está yendo. Pero hermano, si nosotros, como dice el Salmo 40, versículo 5, ¿ese es, Julio? Ese salmo nos habla, habla de las maravillas de Dios. Dice, si yo las enumero, no tendría todo el tiempo para contar las maravillas y las cosas buenas que tú me has dado. Escúchenme bien, si nosotros nos ejercitamos para formar un corazón agradecido por Dios, con Dios, no vamos a tener tiempo de quejarnos, de verdad. Es en serio. Porque eso es lo que te va a abrir las ventanas a una dimensión más profunda con Dios. Entonces sería bueno hacer un ejercicio constante, ¿verdad? Cuando te levantas, por ejemplo, lo primero es gracias Señor, porque amanecí. Hoy muchos ya no amanecieron, ahorita están ya en una caja. Tú tienes vida, ¿sí? O como el otro día vi una entrevista a un hombre que tenía una pierna amputada y estaba triste, dice, pero cuando vi a otra persona que trajeron junto a él con las dos piernas amputadas, me apené, dijo, le di gracias a Dios. Entonces hay muchas cosas por qué darle gracias a Dios. Pero hermanos, miren, antes de irnos hacia el final, este Togda, que es levantar las manos en acción de gracias por lo recibido, también implica por lo que esperas recibir. Y las manos de Dios están allí, dispuestas a cuando Él las abre, tú recibas las bendiciones del Señor.
Pero estas llegan, hermano, cuando hay un corazón agradecido. Como aquel niño que fue con su mamá, o más bien la mamá llevó al niño a la tienda de la esquina y estaban allí, ya compró, y el tendero pues vio ahí al Danielito, así se llamaba el niñito, y todo chimuelito así, ¿verdad? Con su camisetita de rayas. Y estaba allí el Danielito con su chimuelito y bien simpático. Entonces el tendero lo miró y le dijo: ¿quieres un dulce? Y no hay niño que se resista, usted sabe, ¿no? Y dijo: sí. Y entonces agarra un frasco y le dice: mete la mano, todos los que agarras son para ti. Y el niño las esconde y dice: no. Y la mamá: hijo, no, ándale, mete la mano, los que agarres son para ti. No, decía el niño. La mamá ya desesperado, queriendo justificar al niño. Y usted sabe, ¿no? Ay, ya sabe cómo los niños. Disculpe, ay, hijo, no me avergüenza. Ándale, mira. No, y el niño dijo: no. Entonces el hombre, un poco desesperado, mete la mano y le dice: toma. Y pone las dos manos y lo agarras y se va bien feliz, ¿no? El niño. Y llegan a la casa y la mamá lo empieza a regañar. ¿Y por qué me hiciste pasar ese mal momento? ¿Por qué no quisiste agarrar? Dice: no, porque la mano del Señor ese está más grande. Hay muchos de ustedes que no dejan que Dios los bendiga. No. Muchos vienen buscando de la mano del hombre. ¿Se acuerdan de hace 8 días? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y por eso no han entrado muchos cristianos, a esa nueva dimensión, porque están esperando que el hombre les dé. Pero si usted espera en el Señor, usted le da gracias a Él, ¿no es cierto? Pero es entonces acciones de gracias por lo recibido, pero también por lo que espera recibir. Eso implica el texto, la palabra. Por ejemplo, que yo puedo estar haciendo una oración. Las peticiones de oración diarias son un alterón así, que ustedes están pidiendo por algo que anhelan, algo que están orando. Puede ser la salvación, puede ser salud, puede ser un nuevo trabajo. También acciones de gracias por lo que todavía no tienen y lo esperan recibir. Y esto me recuerda al padre Abraham. No lo busquen, voy a leer Romanos 4:17. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Porque el cuerpo de Abraham era ya casi como muerto, era de casi 100 años, dice. Y llama las cosas que no son como si fuese. Era imposible que una anciana, y aparte estéril, tuviera un bebé. Por eso para Dios no hay nada imposible. Eso se refiere que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice: y Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Fíjate, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa? Significa que Abraham creyó en la esperanza que le daba la promesa de Dios contra la esperanza natural. No había ninguna. Se miraba al espejo Abraham y dice: híjole, no, mejor yo creo que cerraba los ojos. Y creyó. Y luego miraba a Sarita y la miraba ya como pasita, ya bien viejita. Y luego aparte estéril, y la miraba y: ay, Sarita, y mejor. Dice que creyó en esperanza contra esperanza, pongan atención, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Pero escuchen, y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo. Cuando miraba su cuerpo, que estaba ya como muerto, casi tenía 100 años, dice el texto. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco la consideró. No, tampoco dudó por incredulidad en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios. Y en la Biblia, en lenguaje sencillo, dice: se fortaleció en su fe, dándole gracias a Dios todos los días, esperando recibir lo que todavía no tenía. Ya le daba gracias anticipadas. Concluimos. Haz una lista de todo lo que tienes por qué agradecerle a Dios.
No vas a tener tiempo de quejarte. Número 2, ¿qué esperas recibir de Dios? ¿Tienes alguna petición? ¿Sí? ¿Te atreverías a darle gracias a Dios? Antes de que, para que tu fe se fortalezca. Porque hay promesas que están ahí delante de Dios. Ahora bien, ¿y si no recibieras lo que estás pidiendo? ¿Seguirías dándole gracias a Dios? Ese es el punto. Parece que sí entendieron. Porque cuando Dios responde a una oración, es porque está en su voluntad. Cuando no respondió es porque Él sabía que no nos convenía darnos lo que le pedíamos, aunque a nosotros nos pareciera que era bueno. Porque Dios es el único que sabe el futuro. Entonces el corazón agradecido es humilde porque reconoce que Él es soberano, y si recibe la contestación le da gracias, y si no recibe la contestación también le da gracias. Ese es el punto, hermanos, para formar un corazón agradecido y permanecer en ese corazón. Déjame terminar con una breve historia de un hombre llamado Terry Foxe. Este hombre pretendió recorrer su país, Canadá, de lado a lado, de un extremo a otro extremo. Diariamente él corría 40 kilómetros. Muchos decían, no, pero 40 kilómetros al día, ¿cuándo vas a atravesar Canadá de lado a lado? Es un país enorme. El objetivo de Terry Foxe era recaudar fondos para la investigación del cáncer, para encontrar cura para el cáncer. Efectivamente, Terry padecía cáncer. Él corrió cada kilómetro de esos 40 que corría cada día con una sola pierna. ¿Por qué con una sola pierna? Porque él había sido amputado de su pierna derecha a causa del cáncer y tenía una prótesis. Los reporteros, cuando lo encontraron en camino, que lo iban siguiendo, pues esa historia fue muy conocida. Diariamente le preguntaban si creía que su esfuerzo valía la pena, y Terry siempre respondía, no sé al final qué sucederá, pero hoy Dios me dio un nuevo día y estoy agradecido por ello. Yo voy a hacer lo mejor que pueda para tratar de ayudar a personas que tienen cáncer o que les dará esa enfermedad. Efectivamente, Terry no recibió su sanidad, no finalizó su carrera a través de todo ese hermoso país llamado Canadá. Murió a causa del cáncer, sí. Sin embargo, dicen los que lo conocieron y siguieron la historia, que se mantuvo agradecido hasta el último día de su vida. Terry solía decir, Señor, gracias por el regalo de este nuevo día. Y se levantaba y le ponía todo el entusiasmo, solo con una sola pierna por un lado, su genuina, y por otro una prótesis. Y según los que lo conocieron, testifican que Terry vivió cada día agradecido con Dios por la oportunidad que le estaba dando, a pesar de su tragedia, de poder hacer algo por otros. Terry vivió con su corazón agradecido hasta el último día de su vida, y finalmente viajó a ese lugar donde el llanto y el dolor solo quedó en el recuerdo, pero vivió en esta vida con un corazón agradecido, queriendo ayudar a otros. Esa es la profundidad a donde Dios nos quiere llevar. ¿Quiere darle gracias a Dios por lo recibido? Póngase de pie. Póngase de pie. Levante sus manos a Dios. Vamos a hacer dos cosas. Levante sus manos, dele gracias a Dios por lo recibido, y a su mente empezará a venir su esposa, sus hijos, su trabajo. Dele gracias por eso que Dios ponga en este momento en su corazón, su trabajo, pero las cosas agradables y también las no agradables. Si usted tiene un vecino un poco difícil, mire, si usted empieza a orar por él y le dice, Señor, gracias, porque a la vez está tratando mi corazón, y usted empieza a orar por esta persona, algo Dios va a hacer, algo va a suceder. Atrévase a darle gracias a Dios por todo.
Así usted va a empezar a ejercitar un corazón agradecido. Están ahí sus hijos, sus nietos, sus padres, sus hermanos, el Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, por Jesús mismo, por la salvación, por el gozo, la paz, tantas cosas por las cuales nosotros podemos dar gracias. Gracias, Señor. Tú miras el corazón de cada uno, la gratitud que en este momento es genuina, Señor. Estamos eternamente agradecidos contigo, Señor.